Hola a todos mis queridos espectadores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Hoy tenemos una historia que estoy seguro les va a atrapar desde el primer segundo. Han leído el título, Hande y Kerem, escapan a un nuevo destino que lo cambia todo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una trama llena de misterio, amor, valentía y giros inesperados. Si les encantan las historias que te mantienen al borde del asiento, que te hacen reflexionar sobre las decisiones de la vida y el poder transformador de los nuevos comienzos, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de empezar con esta emocionante aventura, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Imaginen esto, Hande y Kerem, dos almas gemelas que se conocen en circunstancias bastante peculiares. Hande, una artista talentosa pero un poco rebelde, que siente que el mundo que la rodea se le ha quedado pequeño. Siempre ha soñado con crear, con expresar su arte sin límites, pero las presiones familiares y las expectativas sociales la han mantenido anclada. Kerem, por otro lado, es un arquitecto con un futuro prometedor, pero secretamente anhela una vida más sencilla, lejos del estrés de la ciudad y la competencia feroz. Ambos, de alguna manera, se sienten atrapados en sus propias vidas, soñando con una escapada. Y esa escapada, mis amigos, llega de la forma más inesperada. La historia comienza en una bulliciosa ciudad, llena de luces brillantes y promesas vacías. Hande está luchando por encontrar su lugar en el mundo del arte, sintiendo que su creatividad se apaga bajo el peso de las críticas y la falta de reconocimiento. Sus lienzos están llenos de colores vibrantes, pero su espíritu se siente cada vez más opaco. Kerem, envuelto en proyectos ambiciosos y plazos imposibles, comienza a cuestionar el propósito de tanto esfuerzo. Las noches en vela y la constante presión lo están agotando. Es en medio de esta rutina agotadora que sus caminos se cruzan. Quizás en una galería de arte donde Hande expone tímidamente, o en un café donde Kerem busca un respiro. La conexión es instantánea, una chispa que enciende una esperanza dormida en ambos. Se dan cuenta de que comparten la misma insatisfacción, el mismo deseo de algo más. A medida que su relación florece, también lo hace la idea de una huida. Al principio son solo fantasías compartidas, susurros de un futuro ideal. Imagina si dejáramos todo atrás y nos fuéramos a un lugar donde pudiéramos respirar, le dice Hande a Kerem. Un lugar donde yo pudiera pintar libremente y tú pudieras construir tus sueños sin presiones, responde él, con una sonrisa que ilumina sus ojos. Pero lo que empieza como un sueño pronto se convierte en un plan. La vida se vuelve insoportable, las circunstancias los empujan al límite. Tal vez Hande se enfrenta a una crisis familiar que la obliga a tomar una decisión drástica, o Kerem recibe una oferta de trabajo que, aunque lucrativa, lo aleja de sus verdaderos valores. La gota que colma el vaso llega, y la decisión de escapar se vuelve inevitable. Deciden dejar atrás todo lo conocido, sus trabajos, sus familias, sus amigos, la comodidad de lo familiar. Empacan lo esencial, con una mezcla de miedo y emoción. El destino elegido es un lugar que han imaginado, un lugar que representa la libertad que anhelan. Podría ser una pequeña isla remota, un pueblo costero tranquilo o incluso un retiro en la montaña. Lo importante no es tanto el lugar en sí, sino lo que representa, un lienzo en blanco, una nueva oportunidad. El viaje en sí mismo es una aventura. Observan cómo el paisaje cambia, cómo las ciudades se desvanecen y la naturaleza se impone. Cada kilómetro recorrido es un paso más lejos de sus viejas vidas y un paso más cerca de su futuro incierto. Llegan a su nuevo destino, y la realidad supera sus expectativas, pero no de la manera que esperaban. El lugar es hermoso, sí, pero también está lleno de desafíos. La vida no es tan idílica como la habían imaginado. El dinero escasea, tienen que adaptarse a un estilo de vida mucho más austero. Hande, acostumbrada a los lujos y las comodidades, se encuentra luchando por encontrar materiales para pintar, por comunicarse con la gente local. Kerem, acostumbrado a tener recursos y equipos a su disposición, debe arreglárselas con lo que tiene. Hay momentos de duda, de arrepentimiento. Se miran el uno al otro y se preguntan si han tomado la decisión correcta. El estrés de la adaptación, la soledad y la falta de éxito inicial ponen a prueba su relación. Sin embargo, es precisamente en medio de estas dificultades donde su amor se fortalece. Descubren la resiliencia que no sabían que poseían.
Ande, al no tener acceso a sus materiales habituales, empieza a experimentar con elementos naturales, creando arte de una manera completamente nueva y original. Sus obras se vuelven más auténticas, más conectadas con la tierra. Kerem, por su parte, descubre la belleza de la simplicidad y la importancia de las relaciones humanas por encima del éxito profesional. Empieza a ayudar a la comunidad local, utilizando sus habilidades de construcción para mejorar sus hogares, para crear espacios funcionales y hermosos con recursos limitados. El nuevo destino no solo les ofrece un cambio de escenario, sino que los obliga a un cambio interno profundo. Aprenden a valorar las cosas que antes daban por sentado, el apoyo mutuo, la paz interior, la conexión con la naturaleza. Los habitantes del lugar, al principio escépticos, comienzan a apreciar su sinceridad y su esfuerzo. Ande se convierte en una artista local querida, cuyas obras reflejan la belleza y la esencia de su nuevo hogar. Kerem se gana el respeto de la comunidad, convirtiéndose en una figura clave para el desarrollo del pueblo. Pero la historia no estaría completa sin un giro inesperado. Tal vez su pasado resurge de alguna manera. Quizás alguien de su antigua vida los encuentra ofreciéndoles una oportunidad de regresar a la que consideran su zona de confort. O tal vez un evento en su nuevo hogar los obliga a tomar una decisión que pondrá a prueba todo lo que han construido. Podría ser un desastre natural que pone en peligro el pueblo, o la llegada de una empresa que amenaza con destruir el entorno que tanto aman. En este momento crítico, Ande y Kerem deben demostrar cuánto han cambiado, cuánto valoran su nueva vida y cuánto están dispuestos a luchar por ella. Demuestran su valentía y su compromiso. Utilizan sus talentos y sus habilidades para proteger su comunidad y su forma de vida. Ande crea obras de arte inspiradoras que elevan el espíritu de la gente y atraen la atención hacia su causa. Kerem lidera esfuerzos de reconstrucción, diseña soluciones innovadoras para proteger el pueblo y organiza a la comunidad para que se una. En este clímax, su amor no solo es una fuerza impulsora, sino que se convierte en un faro de esperanza para todos. Al final, Ande y Kerem no solo han escapado a un nuevo destino, sino que han creado uno nuevo para sí mismos, un destino forjado con valentía, amor y la voluntad de reinventarse. Han descubierto que la verdadera libertad no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos juntos y de encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Han cambiado su destino y en el proceso han cambiado sus vidas para siempre, demostrando que a veces el mayor acto de valentía es simplemente atreverse a empezar de nuevo. Y así, mis amigos, llegamos al final de esta increíble historia de Ande y Kerem. Hemos visto cómo dos personas, sintiéndose atrapadas y anhelando un cambio, tomaron la audaz decisión de escapar a un nuevo destino. Hemos explorado los desafíos que enfrentaron, la forma en que su amor se fortaleció en la adversidad y cómo, al final, encontraron no solo un nuevo lugar para vivir, sino una nueva versión de sí mismos. La historia nos enseña que la vida está llena de posibilidades, y que a veces, para encontrar nuestro verdadero camino, debemos estar dispuestos a dejar atrás lo conocido y abrazar lo desconocido. Es un recordatorio poderoso de que el cambio, aunque aterrador, puede ser la puerta hacia una felicidad más profunda y auténtica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Espero de corazón que hayan disfrutado de la historia de Ande y Kerem tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció su decisión de escapar? ¿Creen que hicieron lo correcto al dejar todo atrás? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea aún más especial. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, seguro que a ellos también les encantará esta historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.